la atención de la Xunta de Galicia por el colapso que está habiendo en la atención sanitaria primaria. La atención primaria, los centros de salud están colapsados. Y sigue sin tomar ninguna medida la Xunta de Galicia. Y lo voy a recordar cada día, porque no se puede tener, y menos en pandemia, una atención primaria de salud tan calamitosa como la que hay en este momento, al menos en Vigo. Yo no sé si en otras ciudades de Galicia, pero al menos en Vigo. Eso sí, ayer estuve en Bouzas y vi que aquel pequeñito y mini disminuido centro de salud que está haciendo la Xunta en Bouzas está lleno de carteles, de la Xunta. Pues debo decir, en primer lugar, que nosotros, este ayuntamiento, esta casa, le donó el suelo a la Xunta de Galicia. ¿Y saben qué sucede? Que el valor actual del suelo que le regalamos a la Xunta es igual a lo que ellos están gastando en la edificación. Pero allí solo hay carteles de la Xunta. Todo está lleno de carteles de la Xunta. Pero ¿saben qué sucede? Que cuando nosotros le donamos el suelo, se lo doné yo en el año 2008, para que hicieran un centro de salud en Bouzas, iban a hacer un centro de salud de 1.300 metros cuadrados. Les pareció muy grande y lo disminuyeron a 600. Menos de la mitad. Es tan pequeñito que habrá que entrar de perfil. Y yo les exijo que hagan para Bouzas el centro de salud que Bouzas merece. No va a tener pediatría ese centro de salud. Pero ¿cómo se puede hacer un centro de salud y no adecuarlo para que tenga pediatría y las familias puedan llevar allí las niñas y los niños? Pero qué vergüenza es esa del conselleiro de Sanidad y de la Xunta de Galicia. Lleno de carteles de la Xunta y la mitad de eso lo pagó el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta solo usa Vigo para llevarse dinero de esta ciudad. Y esto es lo que hay, ¿verdad?